Muy buenas noches a todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra querida Villa María. Como cada día, hoy jueves 30 de julio vamos a dar el informe relacionado al escenario COVID en nuestra ciudad. Esta noche nos acompaña nuestro secretario de Salud, el doctor Humberto Llure. Humberto, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y al respecto, sí, ahora nos vamos a la primera gráfica, en donde vamos a informar a la ciudad que tenemos 8 nuevos casos positivos de COVID negativo. Se ve que desde el día de ayer al día de hoy hemos incrementado los casos positivos de 33 a 41. Con respecto a noticias relativas a la alta médica, tenemos una alta médica definitiva de un paciente, mientras que otras 10 personas con segundo hisopado negativo han sido dadas de alta, y lo vemos en la disminución de la columna verde desde el día de ayer hasta el día de hoy, de 165 a 155 casos. Particularmente, vamos a hablar con respecto a los 4 casos con nexo epidemiológico en investigación, que nosotros denominamos en estos días desconocidos. Al respecto podemos decir que uno de ellos ya fue de alguna manera trazado, y ese nexo epidemiológico tiene origen en la ciudad de General Dehesa, mientras que de los 8 nuevos casos que informamos hoy, uno de ellos aún está en fase de investigación epidemiológica. Ayer lo informábamos, ayer lo anunciábamos y hoy lo ratificamos a toda la sociedad, que hemos ya avanzado con el COE regional y nuestro COE de la ciudad de Villa María para que este fin de semana, el día domingo, seguramente se lleve adelante el programa Identificar en nuestra ciudad. Y aprovechando a Humberto, consultarle sobre este escenario de bajar un programa de la provincia, de nuestro COE central, a nuestra ciudad con la finalidad de una detección de casos estadístico bajo un modelo de muestreo para generar sobre la ciudad una tranquilidad, un trabajo médico que pueda ayudar en la toma de decisiones hacia el futuro. Así es, el objetivo del programa Identificar es justamente detectar la circulación de COVID-19 en la comunidad. Es un programa que implementa la provincia de búsqueda activa de casos sospechosos, de contactos estrechos, de asintomáticos. Esto se realiza mediante una extracción de sangre que nos permite realizar un test rápido, que se llama, que es la identificación en la sangre de esa persona de la presencia o no de los anticuerpos contra COVID-19. Esto es importante porque nos permite hacer un screening poblacional y tratar de identificar o no la circulación del virus COVID-19, pero no quiere decir que nos dé un diagnóstico definitivo. En caso de que dé positivo este test, posteriormente se realiza a esa persona el hisopado correspondiente, que con ese es el método diagnóstico que contamos. Recién conversábamos y nos decías de una charla que mantenías hoy con el resto de los infectólogos de nuestra ciudad y con los que compartís reuniones diarias, y decías, estos 4 casos que aún le quedan a la ciudad sin poder trazar hoy el nexo epidemiológico, no necesariamente hacen calificar a la ciudad como una ciudad con virus comunitario circulando. Por eso me hablabas de tener especial cuidado al respecto, porque todavía los profesionales, los especialistas están analizando este escenario que se plantea ante casos que no se puede todavía determinar el contacto epidemiológico. Así es, estamos identificando la presencia o no de esos contactos, tal cual referiste recién. Uno de los casos que no teníamos un contacto identificado es finalmente el que está vinculado a los casos de General Dehesa que se anunciaron hoy. Así que deja de ser un caso sin nexo epidemiológico. Es decir, que todavía estamos en una fase de investigación y no podemos afirmar
categóricamente que exista circulación comunitaria. Para eso sirve el programa Identificar, que nos permite hacer con ese test rápido. Este fin de semana vamos a estar implementando unos 200 test en la ciudad y en función de los resultados obtenidos vamos a tener una aproximación de cuál es la realidad. Bien. Sebastián, volviendo a la placa, sobre el estado de salud de nuestros 41 pacientes COVID positivos, le tenemos que contar a la ciudad que todos ellos se encuentran en sus casas bajo el procedimiento de aislamiento que tienen que cumplir, haciendo desde el punto de vista médico un tratamiento ambulatorio, algunos totalmente asintomáticos y algunos con síntomas leves, pero no demandando más que el monitoreo permanente de nuestros equipos médicos profesionales y por el momento no demandando su traslado hasta un hospital o a una clínica privada. Eso, ¿qué nos puedes decir, Humberto? ¿Cómo nuestros equipos médicos se contactan? ¿Cómo van evaluando esa evolución de los síntomas para tener la tranquilidad de que la persona lo va a hacer totalmente de manera ambulatoria o si va a necesitar de la infraestructura de salud? Bueno, justamente nosotros hacemos un seguimiento activo a partir de la identificación de los casos, de sus contactos estrechos, y lo vamos realizando tanto por vía telefónica como con un equipo que visita en su domicilio y ve la evolución clínica de los pacientes positivos. Es decir, hay todo un desarrollo de una estructura que trabaja en torno a los casos, la identificación de los casos y el seguimiento de los casos de COVID-19, no solamente integrado por médicos, sino que son equipos interdisciplinarios. Si vamos entonces a la tabla que muestra el resumen y recordándole a todos que los datos que ofrecemos son datos cortados o tomados desde la hora 19 en nuestra ciudad, hasta la hora 19 en nuestra ciudad. 196 personas en nuestra ciudad aisladas, como dijimos, 41 pacientes COVID positivos, 90 personas que están esperando resultados a los hisopados también realizados por nuestros equipos de salud y 65 de ellos ya habiendo recibido el primer resultado de hisopado negativo. Recordamos, como dijimos ayer, que son 2 instancias de hisopados las que rigen actualmente en el periodo de control médico para que un paciente aislado sea dado de alta. Y ahora nos toca dar el informe que hacemos diariamente, que demanda muchísimo esfuerzo, pero que el paso de los días nos va dando la confirmación de un trabajo que desde el área de gobierno y especialmente de la gente de seguridad ciudadana, allí en los controles en cada uno de los accesos a nuestra ciudad y a nuestro conglomerado Villa María, Villanueva, en esta primera placa mostramos, Humberto, lo que tiene que ver con todos los desvíos que se propician para que el ingreso a la ciudad pasen por la balanza a la altura, en la autopista a la altura de la balanza, y hoy hubo un control de 513 vehículos, a los cuales se le ejecutaron un total de 158 test rápidos y por resultado positivo en 7 casos de estos que planteábamos, ha habido encapsulado de vehículo y derivación al Hospital Pasteur para su correspondiente hisopado. Si vuelvo a la placa anterior, hay un dato que quiero aclararles, que le hemos ayer leído rápidamente. El término de 189 declaraciones juradas tienen que ver con habitantes que vienen a nuestra ciudad desde puntos rojos o ciudades que están con cordón sanitario. Podemos dar los ejemplos Oliva, Marco Juárez, y cada uno de ellos, para poder salir de su pueblo, tiene que tener del COE de esa ciudad el correspondiente permiso asegurando que es un COVID, que no es un paciente COVID, que tiene un hisopado negativo. Ahora sí pasamos a los puntos de control
donde hoy creo que sí nos aproximamos a cerca de 2.000 vehículos. Ruta 158 y Sabatini, 466, Ruta 9 y Jaureche, 278, Ruta 158 y autopista, 398 vehículos, y las intersecciones de la Ruta 9 y Ruta 2, 691 vehículos. Estos son datos que equivalen a las 24 horas de control desde ayer a las 19 hasta hoy a las 19. Vehículos que se han impedido su ingreso: Ruta 9 y Jaureche, 14 vehículos, Ruta 158 y autopista, 31, Ruta 9 y Ruta 2, 19, haciendo un total de casi 64 vehículos. Es un trabajo muy importante el que se realiza y que hemos confirmado con el paso de los días, Humberto, y que realmente agradecemos el despliegue de nuestro equipo de seguridad ciudadana en las rutas, trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba a través de la Policía Provincial, la Policía Federal, Gendarmería, pero la importancia de estos controles que en muchos casos hacen sonar la alarma sanitaria. Así es fundamental contar con ese apoyo de todos estos equipos que has mencionado, y bueno, del equipo de seguridad ciudadana del municipio, que realmente está haciendo una tarea que es sumamente destacada. Y ayer mostrábamos el plano que además de nuestras rutas también estamos controlando algunos accesos secundarios, donde vehículos que provienen a nuestras ciudades, a nuestro conglomerado, a veces intentan utilizar para evitar los controles. Ya ahora sí vamos a aprovechar la presencia de Humberto para hacerle unas preguntas, sin antes olvidarme de hacer la introducción, que ayer compartíamos con Martín uno de los programas que tiene que ver con el refuerzo de nuestra infraestructura en 10 centros de atención primaria de la ciudad, con un programa también de readecuación de nuestra asistencia pública, y en ese contexto seguir manteniendo los dispositivos, los distintos programas que desde Villa María ya hace un buen tiempo tienen su consolidación. Sí, así es. Especialmente agradecíamos al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, nuestro intendente, digamos que había gestionado la posibilidad de en breve tener obras de refacción, de reacondicionamiento de 10 de nuestros 13 CAPs, y además la asistencia pública con refuncionalización del área de guardia y otras tareas de mantenimiento que se van a realizar, que son muy importantes y que viene a apoyar y a consolidar junto con otro equipamiento y medidas de protección toda la tarea que se está realizando en la ciudad, ¿no? Incluso se anunció también la llegada de respiradores y equipos para la terapia del hospital, es decir, en los distintos niveles de atención vamos teniendo respuestas que estimulan a seguir trabajando en el sentido que lo venimos haciendo. Contanos, Humberto, un poco los datos que por supuesto nosotros conocemos, pero que la ciudad debe conocer, porque además de tener un ojo puesto permanentemente en el COVID, también se debe tener todos nuestros sentidos puestos en el resto de las patologías que los ciudadanos de Villa María tienen, de la región tienen, y si bien nosotros conocemos esos dispositivos, nos gustaría que compartas con nosotros el trabajo que coordinás y dirigís con ese equipo, como bien decís, está centralizado en la asistencia, pero también distribuido en el territorio a través de nuestros 13 CAPs. Justamente es destacable y me interesa que la comunidad tenga conocimiento que además de todas las acciones que estamos realizando en conjunto con el COE, con el Hospital Pasteur, con los distintos equipos de trabajo, hemos sostenido la atención no solamente en lo vinculado a la pandemia COVID, sino a todas las otras acciones sanitarias que de manera descentralizada, desde una perspectiva interdisciplinaria, venimos realizando en cada uno de nuestros centros de salud.
que sobre todo están emplazados en zonas periféricas de la ciudad, donde está la población más vulnerable y que requiere de la atención pública, y estamos dando respuesta de tal forma que hemos visto que en estos 2 últimos meses, las consultas que habían caído en el mes de marzo y abril por esa cuarentena obligatoria y la situación de desconcierto que generó la pandemia en sus inicios en un 40%, hoy se ha recuperado y volvemos a tener el mismo índice de cantidad de consultas que teníamos en el promedio del año pasado, que son más de 19.000 consultas. Esto es muy importante porque implica que nuestros equipos de salud están recorriendo el territorio, trabajando activamente, desarrollando los casi 15 dispositivos de trabajo interdisciplinario que tenemos y que aborda los problemas de salud en las distintas etapas del ciclo vital individual y familiar, ¿no? La mamá embarazada, el niño recién nacido, la mujer en su perspectiva integral, el adulto mayor, las enfermedades crónicas, los cuidados paliativos, el consultorio inclusivo, las atenciones de salud mental, el hospital de día encuentro. Cada uno de estos espacios ha seguido trabajando y multiplicando sus acciones a pesar de las dificultades que nos plantea la pandemia. Y bueno, en este gráfico nosotros podemos ver lo que es el promedio de atenciones de cada uno de estos lugares que hemos referido, ¿no? Y si bien habíamos tenido inicialmente una caída en la atención de la cantidad de consultas en la guardia, hoy podemos decir que esto se ha recuperado a los niveles habituales, y lo mismo en cada uno de los centros de salud, e incluso hay centros de salud que están atendiendo más consultas que las que realizaban el año pasado en esta misma época del año, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que son las atenciones de enfermedades respiratorias, que este es el mensaje, estas medidas que tomamos frente al COVID, de distanciamiento, de aislamiento, de lavado de manos frecuente, de uso de barbijo, tienen un impacto muy fuerte sobre las enfermedades respiratorias. Fíjense en este gráfico cómo la diferencia de la cantidad de consultas que teníamos por enfermedades respiratorias de todos los grupos etarios en julio del año pasado, compárenlo con julio de este año, que es la última columna, junio-julio. Realmente han caído muchísimo. Quiere decir que estas medidas no solo son efectivas para el control de la pandemia, sino también para todas las enfermedades respiratorias, para tenerlo en cuenta. Sí, ¿no? Paralelamente, fíjense lo que fue la vacunación antigripal. En lo que va del año, nosotros hemos colocado, si ustedes se fijan, en el gráfico de abajo, ahí están las 11.650 dosis de vacunas antigripal. En el 2019, en todo el año, colocamos 7.288. Esto es muy bueno también porque la comunidad ha tomado conciencia de la importancia que tienen las vacunas. Y en Villa María le hemos dado mucho énfasis al tema de la vacunación, y si existían grupos antivacunas o que se oponían a este tipo de acción sanitaria, hoy podemos decir que eso no está en discusión. Y fíjense cómo para aquellas patologías que tenemos vacunas disponibles, tratamos de que lleguen a toda la población que la necesita. Y eso es lo que ha pasado con la vacuna antigripal, y que ha pasado también, fíjense, con la fiebre hemorrágica argentina. Particularmente hemos tenido un brote después de 10 años, y ha habido 10 casos en la región, con una muerte por fiebre hemorrágica argentina, y es lamentable que esto se produzca porque en realidad existe una vacuna. Muerte y los casos no han sido en Villa María, pero sí en la región. Nosotros decidimos hace 5 años volver a realizar una conducta proactiva de vacunación de aquellas personas que tuvieran el riesgo, que es el personal que se mueve en la zona periurbana o rural. Y este año, con satisfacción, fíjense, al día 26 de julio, teníamos aplicadas 1.131 vacunas contra 312 el año pasado. Eso implica un aumento del 265%. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un equipo de enfermeras, de vacunación, de agentes sanitarios, médicos, trabajador social, nutricionista, que se han puesto al hombro la responsabilidad de la atención sanitaria y el sostén de las acciones preventivas en la comunidad. Es muy destacable, porque el equipo de salud
como cualquier integrante de nuestra comunidad, tiene miedo, tiene algún resquemor inicial de cómo enfrentar esta situación de pandemia. Y hoy con orgullo puedo decir que es muy emocionante. Hoy estuve en Barrio La Calera, por ejemplo, la semana pasada en Los Olmos, y cómo la responsabilidad y el compromiso que adquiere cada uno de los integrantes del equipo, que en su mayoría, Pablo, son mujeres, el 90% son mujeres. Sí, y son verdaderas agentes transformadoras de la calidad de vida de cada uno de los barrios. Así que tenemos toda la confianza puesta en ello, ¿no? Como reconocía Martín Gil ayer. Qué importante tarea que realizan estos 13 CAPs y la asistencia pública en el sostenimiento del estado de salud de la población de Villa María, ¿no? Sí, así que eso es muy importante destacarlo. Conocemos al equipo, te conocemos a vos, sabemos del esfuerzo de sostener la atención a las patologías convencionales y también, por supuesto, el que realiza todo ese equipo que desde el 19 de marzo y tal vez una semana antes, como indica nuestra ordenanza, ponía a la ciudad en un proceso de emergencia sanitaria, preparándonos para esta pandemia que fue creciendo de a poco en el mundo y que llegó a Sudamérica, a Argentina en particular, y hoy nos toca vivir como cordobeses este inicio de curva creciente de casos y debemos estar más atentos que nunca. Por eso, pedirle a la población la responsabilidad, la concientización, que la estamos viendo día a día, la seguimos alentando, los procesos ahora en cada uno de estos escenarios de casos y del esfuerzo de los profesionales debe ser acompañado por las cuestiones que nos están pidiendo. Mantener la distancia, usar el barbijo, lavarnos las manos y, por supuesto, estar más que atentos a condiciones donde, por la vida cotidiana de cada uno, a veces parece que esos límites no se pueden cumplir. Humberto, el cierre para los villamarienses en este escenario donde uno nota cuando camina por la ciudad que la gente empieza a tener preocupación, te empieza a decir cómo estamos, qué va a pasar. Yo sigo siendo un optimista que cree que colectivamente la comunidad está trabajando en el buen sentido, pero con la palabra de un médico, de un profesional en esto, seguramente le podrá dar respuesta a esa pregunta de la población. Pedimos especialmente la colaboración y el esfuerzo de todos. Sabemos que lleva ya varios meses esta situación de quédate en casa, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Quédate en casa, solo salí si es realmente necesario, si no queda otra, porque este es el momento. Y nosotros nos vinimos preparando, la curva se fue aplanando, tuvimos casos iniciales, parecía que la curva despegaba, eso se pudo controlar, y hoy nos hemos preparado para poder atender de la mejor manera todos los casos que se presenten. ¿Sí? Pero para eso necesitamos que la comunidad se sume a este esfuerzo, que nos ayuden, que no relajemos las medidas de prevención. Hay gente que camina por los barrios sin barbijo. Y es importante el uso del barbijo porque está comprobada su efectividad. Hay gente que no guarda la distancia social y es importante que lo hagamos. Un llamado especial a los adolescentes que a veces no tienen conciencia y los vemos reunidos en grupo o como que relativizan la importancia de esta situación. Y ahí yo pongo énfasis en ese grupo de población porque es muy probable que si ellos se contagian no tengan síntomas o tengan síntomas muy leves, pero el riesgo es que en su familia puede haber un adulto mayor, una persona con algún grado de inmunodepresión o con una enfermedad crónica o con alguna situación que haga que esa enfermedad, el COVID-19, pueda complicarse y termine en una internación. Por eso depende del esfuerzo de todos y hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Bueno, muchas gracias Humberto por tu visita. Muchas gracias a todos y mañana a las 20:45 estaremos dando el informe
de esta segunda semana epidemiológica. Mañana viernes 31 de julio, 20:45, nos vemos, a seguir cuidándonos y trabajando articuladamente juntos para atravesar esta situación que nos toca vivir. Muchas gracias.